Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En noticia, Ecuador. Organizaciones indígenas llaman a mantener movilizaciones en todo el país tras la detención del activista y líder político Leonidas Issa. Las protestas comenzaron este lunes, crecen con el paso de las horas contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Tenemos este escenario y lo analizamos. En noticia, Qatar, el presidente de Venezuela llega a esta nación en visita de Estado. Es el 5º destino de su gira internacional. La agenda establece cooperación en ciencia, tecnología, agricultura, transporte, energía, turismo y cultura. Les contamos y profundizamos en lo que esto implica. En noticia, Perú, en la Comisión de la Mujer en el Congreso es aprobado un proyecto de ley que prohíbe a niñas y mujeres violadas optar por el aborto terapéutico, despenalizado en el país desde 1924. El proyecto debe ir a plenaria para convertirse en ley, pero tiene prácticamente los votos. ¿Quiénes lo impulsan? ¿Quiénes están detrás? Vamos a verlo. En noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de esta nación, la CONAIE, amplió las movilizaciones convocadas contra las políticas neoliberales del presidente Guillermo Lasso. Exigen la liberación de su máximo líder, Leonidas Issa. Vamos a verlo. Las protestas en contra de la detención de Leonidas Issa, presidente de la principal organización indígena del país, la CONAIE, marcó el 2º día de paro nacional. Desde diferentes provincias se sumaron a la movilización para exigir al gobierno de Guillermo Lasso cese la persecución y liberen a su dirigente. Como organizaciones, llamamos a todas las voluntades individuales y organizadas a sumarnos a esta movilización y realmente a ponerle un freno. No podemos tolerar que haya una política de Estado, una política de este gobierno que se base en la persecución, en la encarcelación de líderes sociales y que por otro lado sea incapaz de resolver los problemas de seguridad que en este momento estamos viviendo a diestra y siniestra en todas las ciudades del país. Desde tempranas horas, Leonidas Issa permanecía detenido en la unidad de flagrancia de la Fiscalía en Quito. Y en los exteriores permanecía un fuerte contingente militar y policial. Mientras tanto, dirigentes indígenas responsabilizan al gobierno de criminalizar la protesta social. Y lo que solo esperamos de las autoridades del orden, respetar en lo máximo los derechos de los líderes. No queremos ver líderes torturados, líderes mancillados, humillados. Eso sí será un error de ustedes, señores autoridades. Al mismo tiempo, las principales vías y accesos a las provincias de la Sierra Centro del país permanecían bloqueadas. Para muchos, el impacto en la economía a raíz de las políticas aplicadas obligan a protestar contra el gobierno. Las cosas han subido, el presidente no se preocupa por el pueblo como votamos. Solo parte de gran empresa, grande, pero a los pobres no le ve bolsillo de pobres. El alto costo de la vida nos obliga. Creo que también el gobierno nos equivocó. Al momento de detener a Issa nos equivocó él. No debía de detener, más bien debía buscar la solución. Al detener a los dirigentes, a los máximos, no es una solución. Más bien, eso nos causa un enfurecimiento a la gente, a la población. Con el paso de las horas, organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaban el amedrentamiento, excesiva presencia policial y represión contra indígenas. ¿Ha recibido un golpe?
Acá en la región parietal del lado izquierdo y también aquí arriba en la región frontal del lado izquierdo igualmente, por un impacto de una bomba lacrimógena, pero estaba con goza y gracias a eso la herida no es tan profunda. Con la detención de Leonidas Issa, varias voces y movilizaciones se suman como muestra de solidaridad y califican la detención como ilegal y arbitraria. Henry Pizarro, Telesur, Ecuador. Vamos a Quito para conocer más información. ¿Cuál es el balance de esta jornada? Entre otras cosas, todo importante, ¿cuál es el paradero de Leonidas Issa? Después de que se decía que estaba en un recinto penitenciario, pero luego que en otro, ahora no se sabe. Orlando Pérez con nosotros. Orlando, te saludo, un abrazo. Y cuéntanos qué se sabe del paradero de Leonidas Issa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Tatiana, y también un saludo especial a la audiencia de Telesur. Hasta el momento, la única información segura de parte de la organización de la CONAIE, de la dirigencia de la CONAIE, de los abogados de Leonidas Issa, es que el dirigente máximo de esta organización, la mayor organización indígena del Ecuador, está en la base aérea de la ciudad de La Tacunga, un recinto militar que no justificaría, dicen sus abogados y sus allegados, su permanencia ahí porque hasta el momento no ha tenido la audiencia de formulación de cargos que podría ratificar una detención de esa naturaleza, pero precisamente no debería ser en un cuartel militar o en una base militar, sino en la fiscalía para el procesamiento si se diese el caso. La pregunta de fondo que se hacen algunos de sus allegados es si es que pasan 24 horas, que es el tiempo establecido en el Código de Procedimiento Penal, y no hay una formulación de cargos, sería una detención ilegal y consecuentemente esto traería consecuencias para quienes ordenaron tal detención. Hasta el momento el balance, como tú lo sugerías también para el análisis, Tatiana, es que en estos momentos, a estas horas, ya se siente, se percibe el ingreso de camiones, de autos con gente de las poblaciones indígenas que estarían arribando por el sur de la ciudad de Quito, y también hubo manifestaciones en la tarde y noche que no tuvieron mayores consecuencias, pero sí bloquearon algunas avenidas del centro norte de la capital de los ecuatorianos. Por otro lado, también hay manifestaciones en la ciudad de Cuenca, la tercera ciudad más poblada del Ecuador. En el Parque Central, en el Parque Abdón Calderón de esa ciudad, se concentraron allegados, simpatizantes de la CONAIE, pero también otras organizaciones sociales que demandaron la solidaridad y también la inmediata libertad de Leonidas Issa. Pero, por supuesto, esto es lo que más ha llamado la atención del día de hoy, porque lo otro, en cambio, la demanda de 10 puntos que estaba establecido al arrancar esta movilización y este paro nacional, prácticamente ha quedado en segundo plano después de la detención de Issa. Y en ese sentido, como han señalado algunos, es muy importante que el gobierno dé respuesta a eso. Que lo que hizo, pues ayer prácticamente un informe a la Nación, dijeron que las 10 demandas de la CONAIE estaban satisfechas por el gobierno. Eso obviamente ha provocado la reacción, incluso a la risa, la mofa de muchos tuiteros, de muchos dirigentes, porque la mayoría de esos puntos prácticamente no coinciden con el informe que mencionaban las autoridades señaladas. Por otro lado, también hay que informar, Tatiana, que ya organismos, organizaciones internacionales, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya aceptó a trámite la demanda de medidas cautelares para exigir la libertad de Leonidas Issa, con lo cual, evidentemente, hasta este momento habrá una evaluación general de parte del gobierno. Se esperaba para las 20 horas un informe a la Nación por parte del presidente Guillermo Lasso Mendoza, de otras autoridades, pero hasta ahora en los grupos de WhatsApp donde se mantiene el contacto con las autoridades no hay respuesta de esto. Lo que sí hay es el énfasis que le ha puesto el ministro del Interior, el general de policía Patricio Carrillo, a que tendrán mano dura y firme contra la violencia de los vándalos, en este caso para referirse así a los miembros de las organizaciones indígenas, así se ha referido el ministro. Y al final de la jornada no se conoce oficialmente si hay detenidos, si hay personas heridas. Lo que sí hay imágenes que proliferan en las redes sociales es el comportamiento de la policía en algunos puntos que sobrepasa incluso el número de personas que circulan por las calles, es decir, hay más efectivos policiales y militares que las personas que circulan por algunos puntos de la ciudad. Y también se circuló hace pocos minutos unas imágenes de un vehículo de la policía incendiado, pero
Sorpresivamente, ese vehículo se encuentra justo al lado de decenas de policías en la unidad de fragancia donde estuvo esta mañana el dirigente Leonidas Issa. De estos también, además, hablaremos en el programa En Clave Política con la vicepresidenta de la CONARI, Naira Chalán, quien hace énfasis en 2 puntos que le hemos preguntado para esta ocasión, Tatiana. Muy importante todo esto que nos dices, y con respecto a la postura del gobierno, eso no tiene otro nombre que criminalización de la protesta, que además está contenida como un hecho legítimo dentro de la Constitución Nacional, así que bastante grave. Para despedirte, ¿de qué se le acusa a Leonidas Issa? ¿Cuál es el delito que cometió? ¿Por qué está detenido? Pues esa es la gran interrogante, porque en las palabras, en la boca y en el pensamiento del ministro del Interior lo que hay es una acusación de todo tipo, pero en concreto el parte policial lo que señala es que él es el responsable intelectual de secuestros, desvanes, violencia callejera, incluso, como ya se ha mencionado y se ha comentado, no coinciden sus palabras ni con el parte policial ni con la realidad, porque varios de esos hechos a los que se hace mención cuando se lo detiene y después se explica, pasaron el día de hoy en la mañana y él fue detenido en la madrugada alrededor de la 1 de la mañana, así que si efectivamente coincide con lo que pasó antes de su detención, se justificaría una detención, pero si no es así, porque además, por ejemplo, te cuento, Tatiana, que se le señala de secuestro a un fiscal. Ese fiscal fue retenido y devuelto en 2 horas por parte de algunas personas en la ciudad de Latacunga, pero eso ocurrió en la mañana de hoy, así que no se le puede responsabilizar a Leonidas Issa de algo que ocurrió después de su detención, así que no queda claro, hay confusión. La política de comunicación del gobierno ha fallado completamente a la hora de explicar las causas y razones de esta detención y además las consecuencias que esto traerá, porque no se trata solamente de un dirigente más, se trata del máximo dirigente de la mayor organización indígena. Y hay un antecedente que es muy importante recordar para la audiencia de América Latina. Hace 3 meses exactamente, el presidente Guillermo Lasso ya advirtió textualmente que el señor Leonidas Issa irá a parar a la cárcel con sus huesos. Palabras más, palabras menos, dijo eso, y por supuesto se ha concretado esta amenaza con un señalamiento y un juzgamiento que todavía no entendemos de qué naturaleza será y qué consecuencias traerá, porque cierro con esto, Tatiana, si le acusan de terrorismo, la pena podría ir hasta 25 años de cárcel. Lo que pasa es que también para eso, en el legítimo derecho, tendrían que presentar las pruebas y los argumentos y no adelantarse, porque ni que tuvieran la bolita mágica para saber qué es lo que se iba a hacer horas después. Muy grave en todo caso todo esto y peligroso. Gracias, Orlando. Hasta mañana. Hasta mañana. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Irene León, socióloga de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Nos acompaña también desde Quito, en Ecuador. Irene, bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy grato estar en Telesur y con la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. ¿Qué crees que pensaba el gobierno del presidente Lasso a manera de estrategia, si lo que intentaban era desincentivar la protesta, que la víspera realmente transcurrió de una manera muy calmada, con muy poca gente, a pesar de la amplia convocatoria? Hoy ha pasado todo lo contrario, producto de la detención de Leonidas Issa. Si lo que estaban pensando era desincentivarla, pues ha sucedido todo lo contrario. ¿Qué crees? Creo que, lo que ha logrado el gobierno es desplazar la agenda, el discurso reivindicativo que estaba sobre la mesa ayer, estos 10 puntos que tienen que ver tanto con las privatizaciones como con la aplicación de políticas neoliberales que han verdaderamente vuelto difícil la vida en el país, con reivindicaciones que tienen que ver con los abusos del capital financiero, la preservación de los recursos, en fin, 10 puntos de agenda programática que han hecho de algún modo consenso en los movimientos populares sociales en el país. Eso teníamos ayer. Ahora el tema central es la situación de este dirigente que es muy importante en el país y que obviamente moviliza esta detención, que a estas alturas ya podemos decir detención arbitraria en un contexto de desmantelamiento de la institucionalidad. Entonces, si podemos decir que el gobierno ha logrado algo, es eso, es desplazar la agenda programática y personalizar en la figura de un dirigente y justamente
cambiar estos contenidos vienen en un contexto en el que ya el gobierno desde hace meses, bueno, desde que llegó al poder hace más de un año, vienen con una campaña mediática para satanizar la política, satanizar las iniciativas ciudadanas, incluso últimamente se posiciona más y más la asociación entre la militancia y el terrorismo, el narcotráfico, en fin, hay un abuso de adjetivos para tratar a la militancia. Entonces, sin duda, la estrategia del gobierno es esa, aislar la problemática amplia y centralizarle en ya no ni siquiera en un movimiento, sino en una persona. Pero les ha salido, Irene, bastante mal, porque como bien nos recordaba Orlando, nuestro corresponsal en Quito, Leonidas Issa no es un líder más en el país, en las propias comunidades, se conoce a lo largo y ancho de Ecuador, se conoce en América Latina, se ha despertado una gran solidaridad por parte de organizaciones sociales de derechos humanos indígenas en distintas partes de nuestro continente. Se han enviado comunicados a Naciones Unidas, a la CIDH. No estamos hablando de cualquier líder indígena, además muy activo políticamente y que logra aglutinar. Así que algo mal le salió al gobierno o algo mal le asesoraron al presidente Lasso. Así es, justamente iba a ese segundo punto, es decir, el primero es desplazar el discurso de reivindicación y colocarle en una persona, pero lo segundo es que quizá con esta acción lo que está logrando el gobierno de Lasso es la unidad popular, que ha sido muy difícil construir aquí en los últimos tiempos sobre todo. Hemos visto en el día expresiones de solidaridad y posicionamientos de una gran diversidad de movimientos en el país y fuera del país, en América Latina. Creo que no hay una lectura seria de lo que pasa, de lo que está proponiendo la movilización popular y se están aplicando fórmulas represivas duras, muy duras, creyendo que por esa vía van a acallar una acción y unas movilizaciones, unas reivindicaciones que están colocadas por obligación en el país. Es decir, es la acción, la aplicación de las políticas neoliberales que lleva a la gente a movilizarse a escala nacional y no la idea de alguien. Últimamente en estos discursos de persecución que el gobierno de Lasso ha desarrollado, ha colocado la idea de un trío que quiere desestabilizar al país, poniendo a la cabeza Rafael Correa, Jaime Nebot y Leonidas Issa. Estos dos últimos, Nebot e Issa, tienen que ver con partidos que incluso facilitaron la llegada de Lasso a poder. El primero con el Partido Social Cristiano y el segundo con Pachacutic. Entonces vemos que Lasso está con un enfoque bastante autoritario, colocando un modo represivo frente a todo, incluidos sus aliados potenciales y sus aliados previos. Entonces, aquí hay un punto importante, Irene, para preguntarte y profundizar aún más. Desde una perspectiva política, si es el caso, ¿qué hizo o qué no hizo Pachacutic para que políticamente se piense que también hay un tipo de venganza desde esta perspectiva en contra de una figura política además clave en el proceso, recordemos, de la campaña pasada, pero a casi un año, ¿qué crees que ha pasado? A ver, Pachacutic, el partido político que tiene que ver con la CONAIE, ha hecho una alianza con el partido de Lasso, a tal punto que hasta hace un par de semanas, la presidencia de la Asamblea Nacional la tenía Pachacutic en alianza con Lasso, ahora ya no la tiene. Esa alianza, la presidenta de la Asamblea fue sancionada por el conjunto de la Asamblea Nacional, por todos los partidos y tuvo que salir de ese cargo. Este bloque del Pachacutic mantiene una adhesión pública con Lasso y sus políticas incluso.
sus medidas. Entonces, eso es conocido, no es una alianza secreta, ha sido pública, y hace un año sabemos que esa alianza le permitió a Lasso llegar al poder luego de una disputa para poder lograrlo. Entonces, esa es una de las partes que tienen que ver con la situación que vive el país. Por otro lado, la CONAIE, que es una organización, un movimiento, tiene varias vertientes, y entre esas vertientes está una que lidera el perseguido Leonidas Issa, y que beneficia de una amplísima adhesión popular, tanto de los pueblos indígenas como de otros actores sociales, de otros sectores de organizativos y de escala nacional, incluso regional, como tú decías. Entonces, es una situación compleja, digamos, porque el partido político que tiene que ver con la CONAIE, por lo menos públicamente, tiene una alianza con el poder, y han expresado incluso en estos mismos días que de algún modo quieren mantenerse en ese poder. Incluso algunos de sus líderes hoy mismo han seguido diciendo que es el correísmo, es decir, Revolución Ciudadana, la amenaza para el conjunto, y mantienen ese discurso desde hace varios años. Imagínate, Irene, para despedirte, este es un momento aún más difícil en términos económicos y sociales para el país, me refiero si lo comparamos con el gobierno anterior. Es un momento la situación en Ecuador se viene degenerando desde esta suerte de golpe blando que llegó con la elección de Moreno, y todo lo que el retorno al neoliberalismo, y cómo se ha venido produciendo una degradación de toda la institucionalidad, la planificación, las políticas de Estado, en fin. En el último año se han agudizado estas situaciones, es decir, hoy ya es mucho más palpable para el pueblo toda la falta de, luego de la COVID sobre todo, toda la falta de política pública, de salud, de educación, en fin, hay un retorno a más de 20 años atrás, y eso es palpable. Es más, el gobierno está concentrado en buscar, en propiciar las privatizaciones incluso de los sectores estratégicos para capitalizar en sus entornos. Ahora mismo tiene en agenda la privatización de una banca semipública con la que se busca igual más ventajas para el capital financiero, para el sector financiero bancario, que es el que el gobierno considera como el principal actor político del país. Entonces, sí hay una realidad de mucha polarización en este momento, y sin duda pocos analistas se atreven a decir qué desenlace vamos a tener luego de estas movilizaciones y a la vez de estas acciones tan represivas que el gobierno ha desplegado. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, muy pendientes de ello. Irene, gracias por ese análisis, muy buenas noches. Gracias, Tatiana, buenas noches. Hasta luego y gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Qatar, el presidente de Venezuela llega a esta nación en visita de Estado. Es el quinto destino de su gira internacional. La agenda establece cooperación en ciencia y tecnología, agricultura, transporte, energía, turismo y cultura. Les contamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. Es el motor que impulsa la economía. Es fuerte por su estabilidad y es saludable cuando, por ejemplo, los precios se mantienen. O sea, cuando en los mercados hay de todo y te alcanza para comprar. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, Bolivia tiene una de las tasas de inflación más bajas de las economías del mundo.
Los medios internacionales han reconocido la fortaleza de nuestra economía. ¿Y nosotros? Una pregunta caserita, ¿ha vendido bien el día de hoy? A Dios gracias, sí, estamos yendo bien, nos está yendo bien ya. Sí, y estoy viendo que hay de todo, ¿no? Para comprar hay variadito, caserita. Sí, hay de todo, señorita, en este mercado se encuentra de todo ahí. Y estamos avanzando, ¿no? Con la reactivación de la economía aquí en Bolivia. Eso, a Dios gracias, estamos saliendo adelante. Sí, estamos avanzando, señorita, así poco a poco. Cuando la economía está bien manejada, no importa de qué lado cae la moneda. Porque estamos saliendo adelante. Todos los pacientes con dolor crónico, y la migraña es un dolor crónico, tienen tendencia a la depresión y a la ansiedad. Entrevista con Aisa García, desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. En noticia Qatar, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó a Doha en el contexto de su gira euroasiática. Vamos a revisarlo. El mandatario venezolano afirmó que llega a Qatar con el objetivo de reforzar y expandir las relaciones de unión y complementariedad. Maduro y su delegación fueron recibidos con honores por el ministro de Asuntos Exteriores, Sultán bin Saad al-Murayi, el embajador de Qatar en Venezuela, Rashid bin Mohsen, y la encargada de negocios venezolana en el país árabe, Fátima Mashoub. Según la agencia de noticias oficial qatarí, QNA, el presidente se reunirá con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, para discutir las relaciones de cooperación y cuestiones de interés común. La reunión cobra especial importancia por la imposición que ambos países ocupan en el sector energético mundial. Qatar es el segundo mayor productor mundial de gas natural y Venezuela, por su parte, es la meca de las reservas petroleras probadas del mundo y en abril aumentó un 6,4% la producción petrolera respecto a marzo, 775,000 barriles por día, pese a las sanciones y bloqueos impuestos por Estados Unidos. La última vez que Maduro visitó Qatar fue en 2016, cuando se acordó construir consenso con los países miembros de la OPEP y los no OPEP, a fines de alcanzar precios justos por cada barril de crudo. Es una relación diplomática de casi 50 años, reforzada a lo largo de la Revolución Bolivariana. El emir visitó Venezuela en mayo y noviembre de 2015, mientras que Maduro viajó a Qatar 2 veces en 2015. En la agenda en Doha también está el apoyo a la causa palestina, de la que ambos países son férreos defensores. La misma agenda se abordó en Turquía, Argelia, Irán y Kuwait, países que el dignatario venezolano visitó en los últimos días como parte de su gira internacional. Estos encuentros han servido para ratificar importantes lazos de cooperación entre ambos hemisferios y fijar una posición de soberanía ante las pretensiones de potencias hegemónicas. Entramos al análisis. Para ello nos acompaña el doctor Jesús David Rojas, es presidente de Ideología, Doctrina y Política de la Tricontinental de Relaciones Internacionales y Solidaridad Trisol, profesor de pre y posgrado. Nos acompaña vía telefónica desde Caracas. Hola, profesor, buenas noches, bienvenido. Profesor, ¿me escucha? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarle, profesor. Primero, a manera de reflexión,
durante todos estos años hemos visto que el gobierno de Estados Unidos y varios de sus aliados, incluso de América Latina, lo que intentaban era establecer como una matriz de opinión, como una narrativa, y aún más que Venezuela estaba aislada. Esta gira echa por la borda cualquier presunción de ese tipo. Conocer su opinión. La situación de Ucrania y la crisis de Ucrania ha impuesto a los Estados Unidos y a la Unión Europea unas condiciones que afortunadamente para Venezuela ha liberado la agenda de los Estados Unidos, porque a pesar de que ellos no nos quieren, Escuchamos, a profesor. pesar de que no nos quieren, necesitan de nuestros bienes y servicios. Lo escuchamos, profesor, lo estamos escuchando atentamente. Adelante. Ajá. Entonces, ante esta situación, Venezuela, conjuntamente con sus aliados de OPEP y extra OPEP, han establecido una estrategia donde no se han dejado explotar por las sanciones unilaterales que han impuesto los Estados Unidos y la Unión Europea, no solamente contra Rusia y Bielorrusia, sino también contra Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán, que también son Irán, que en este caso es un país petrolero, pero también estas situaciones álgidas en el Medio Oriente, como la situación que se vive en Palestina, que tiene mucha importancia en el mundo musulmán. Esas situaciones han dado un movimiento por los países de la periferia respecto a los centros de poder tradicionales y han sido aprovechados para establecer estrategias de negociación para liberar los canales usuales y formales de la economía mundial ante las necesidades que se imponen por las medidas coercitivas que han impuesto Europa y Estados Unidos contra Rusia y Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Así que si uno de los logros que se tiene después ya de visitar 5 países por parte del presidente Maduro, profesor, es haber de nuevo hecho quite al bloqueo y las naciones que lo reciben a no importarle lo que diga Estados Unidos. Se percibe que los Estados Unidos está debilitado, tiene confrontaciones sociales a lo interno que no han sido reflejados como deberían ser por los medios de comunicación social tradicionales. Hay una situación de inflación, hay una situación de descontento y subyace las causas que dejó el presidente Trump en el ámbito interno, los conflictos de racismo, de supremacismo blanco, de xenofobia con respecto a la gente asiática y a los latinos, que se van sumando a los problemas que ha ido generando y no ha sabido manejar el presidente Biden. Conjuntamente, en el lado europeo, países que parecían estar bollantes por seguir las medidas unilaterales que ha impuesto los Estados Unidos contra Rusia y Bielorrusia, le ha generado un retroceso y una ralentización de su economía. Es el caso de Alemania. Alemania, a pesar de que está apoyando las medidas unilaterales, recientemente le dijo a España que le prohibía que transfiriera tanques alemanes a Ucrania, con lo cual pareciera que se están manejando dos situaciones, una como de apoyo público y una de no apoyo en privado. Y eso todos los países de Europa y de Occidente en general están seduciendo a los países productores de energía para compensar, y los productores de comida para compensar las deficiencias que ellos mismos se han creado a lo interno antes de que haya una explosión social en el próximo invierno. Eso ha sido aprovechado para negociarse entre los países que son el OPEP y no OPEP, en lo cual debo entender que son negociaciones de altísimo nivel, ya que el presidente Maduro personalmente, y no a través de su ministro de petróleo ni a través de los cancilleres, sino personalmente está tomando decisiones y estableciendo alianzas con los países OPEP y productores de energía. Toda esta visión geopolítica que usted nos entrega, profesor, lo que además uno se pregunta es, o se plantea, ¿esto le está sucediendo a Europa por haberse supeditado y de qué manera a las decisiones de Estados Unidos?
Además, los pueblos que son los que sufren porque son los que tienen que pagar las facturas altísimas de energía y gas. Sí, recientemente un europarlamentario croata ha señalado que la Unión Europea se está convirtiendo en el Estado 51 de los Estados Unidos, pero sin derecho a voto en las decisiones de los Estados Unidos, lo cual cuando unas potencias se supeditan a otras, con el tiempo dejan de ser potencias y surgen nuevos actores como los que están surgiendo en la zona de Asia-Pacífico. Que es parte de, claro, que es parte de todo este entendimiento. Ahora, hay otras áreas en la amplia agenda de cooperación que ha planteado el presidente Maduro, no solamente el tema energético, sino también agropecuario, ciencia, tecnología, tema económico, temas financieros y todo necesario en medio de todos estos años de un bloqueo tan fuerte, de unas sanciones ilegales tan apremiantes para la población. Además de lo energético, que resulta fundamental por todo lo que usted nos ha dicho, ¿cuál es el otro gran logro? El otro gran logro es que Venezuela, ya como consecuencia de las medidas unilaterales que se dictaron contra Venezuela, padeció mucho en la situación alimentaria y ha producido en muchos sectores agroalimentarios superávit que necesitan ser colocados en el mercado. Recordemos que los países árabes en líneas generales, los musulmanes en líneas generales, son altos productores de petróleo, pero no tienen tierras fértiles para cultivar. Por lo tanto, han acudido a África y han acudido a otros países para sembrar y mantener una especie de soberanía alimentaria. Yo creo que en ese sentido es que el presidente ha llevado el café, el cacao y otros productos que tenemos superávit para ofrecérselos al mundo árabe para que satisfagan sus necesidades en distintas necesidades. Es una especie de ayuda sur-sur sin necesidad y olvidándonos de lo que están haciendo las personas en el hemisferio norte, sobre todo cuando tradicionalmente nos han excluido y solamente nos han utilizado para sojuzgarnos. Muchas gracias por ese análisis, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias a toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, en la Comisión de la Mujer del Congreso es aprobado un proyecto de ley para que niñas y mujeres violadas estén obligadas a abortar. Como si fuera poco, elimina el aborto terapéutico despenalizado en el país desde 1924. El proyecto debe ir a plenaria para convertirse en ley. ¿Quiénes lo impulsan? ¿Quiénes están detrás? Vamos a verlo. Miradas profundas, llenas de luchas e historias. Luchas que trascienden generaciones. Conoce las realidades más profundas a través de sus protagonistas en Documentales Telesur. Domingos. Solo por Telesur. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Reportajes Telesur.
Telesur. El deporte no es solo lo que ves. No todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones, de lunes a viernes. Solo por Telesur. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. Miradas profundas, llenas de luchas e historias. Luchas que trascienden generaciones. Conoce las realidades más profundas a través de sus protagonistas en Documentales Telesur. Domingos. Solo por Telesur. El fútbol o el béisbol. Y si encuentras el espacio donde ambos convergen, donde te hable de su historia, su alcance y sus curiosidades, existe y lo disfrutas en Goles al Bate. Sábados, solo por Telesur. Las medidas económicas mueven al mundo y los líderes detrás de ellas buscan nuevas estrategias para hacer frente a la recesión mundial. De lunes a viernes, 2 emisiones para analizar el contexto global en Impacto Económico. Solo por Telesur. Reportajes Telesur. Solo por Telesur.
En Noticia Perú, desde el Congreso de esta nación se pretende imponer una ley que atenta contra la protección del embarazo infantil forzado y la salud de las mujeres gestantes. El proyecto de ley 1520, aprobado este martes por la Comisión de la Mujer y la Familia, con 10 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, vulnera los derechos de la mujer. Este proyecto, que se presenta como una medida para promover la protección del embarazo de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar, atenta contra el acceso al aborto terapéutico, que protege a las niñas y mujeres de llevar un embarazo producto de violación. Además, elimina la oportunidad de decidir un aborto terapéutico, legalizado en el país suramericano desde 1924, cuando la salud de la mujer se ve comprometida. El Código Penal del Perú define que no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la gestante para salvar la vida o evitar en su salud un mal grave y permanente. Este proyecto pretende que todas las gestantes finalicen el embarazo, lo cual podría afectar la salud de algunas mujeres, dificulta la atención en caso de embarazos ectópicos y criminaliza los abortos espontáneos. La iniciativa, que promueve la congresista fujimorista Rosángela Barbarán, tampoco tomó en cuenta la opinión técnica del Ministerio de Salud y de la Mujer. Está en agenda para debatir en pleno para convertirse en ley. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Susana Chávez, directora de PRONSEX, Centro de Promoción y Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos. Nos acompaña desde Lima, en Perú. Susana, bienvenida, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por la oportunidad. A usted muchísimas gracias. Primero, conocer su visión acerca de esta primera decisión que se ha tomado en el Congreso, en Comisión de Mujeres, pero según nos han contado, luego le preguntaré también de esto, por supuesto, pareciera que tienen los votos cuando vaya a plenaria. Bueno, sí, efectivamente, nosotros en este momento, lamentablemente, tenemos un Congreso que está muy poco comprometido con los avances de la igualdad. Y este es un proyecto más que pone una nota negativa de un retroceso en ya una política muy restrictiva, que es el acceso al aborto solamente cuando la vida y la salud de las mujeres están en riesgo de daño grave y permanente. Y es que lo que hace este proyecto en realidad es modificar el estatus legal que actualmente tiene el concebido, o lo que digamos lo que sería el feto, el embrión y el feto, para darle más bien la titularidad de persona. Entonces esto nos genera un grave problema con respecto a las posibilidades efectivamente de intervenir, especialmente cuando la vida y la salud de la mujer está en peligro, porque considera que el embrión o el producto de la concepción tiene la misma categoría o está más privilegiado inclusive que la mujer que lo gesta. Entonces, por eso es que genera esta distorsión tan peligrosa. Susana, y un tema que resulta fundamental y que es tan doloroso, la situación de las niñas que quedan en embarazo, las niñas gestantes producto de una violación. ¿Cuál es el escenario en Perú? Para tratar también de entender el contexto en el que se da esta decisión en el Congreso. Sí, mire, la única causal no punible de aborto en el Perú es cuando se dan por razones de salud, estrictamente cuando hay el riesgo a la salud de un daño grave y permanente. Pero ¿qué pasa en las niñas menores de 15 años? De por sí, ya es tanto en una situación de exponer a un embarazo forzado a una niña de menores de esta edad, de hecho va a generar un gran problema en su salud. Pero además nosotros tenemos un gravísimo problema que son los índices de violación sexual. Y tenemos inclusive registrados embarazos desde los 9 años. O sea, niñas desde los 9 años que se han visto forzadas a dar a luz porque no han accedido de manera oportuna al aborto terapéutico, a pesar que estos embarazos les causa un gravísimo daño. Bien, esta ha sido una política, como ustedes bien señalaban, desde 1924,
tenemos una ley que protege en ese sentido, pero es una ley que nunca se había cumplido. Y recién en los últimos años, digamos, en base a lo que fue el caso LC de una niña de 13 años que justamente quedó parapléjica por obligarla a continuar con el embarazo, se logró que en el Perú se instaurara el protocolo de aborto terapéutico. Y esto es una política pública que, si bien es cierto, no se cumple como se esperaría a nivel nacional, sí es una política que protege a las niñas. Entonces, al decretar este proyecto de ley, que probablemente se convierta en ley, lo que va a generar es un gran conflicto entre lo que ya existe, que es la posibilidad de interrumpir el embarazo por el daño grave y permanente, frente a este reconocimiento que se da al producto de la concepción como persona. Exactamente lo que ocurre en El Salvador. Muy peligroso para la salud física y mental, espiritual, etcétera, de las niñas y de las mujeres, pero sobre todo llama la atención que las proponentes en la Comisión de la Mujer son 2 mujeres. Yo quiero preguntarle a usted acerca de ello, cuánto hay de política, porque resulta fácil decir que son representantes de 2 partidos de extrema derecha. Pero ¿dónde queda la sensibilidad como mujeres de una situación tan delicada? De hecho, teniendo en cuenta que con respecto a la situación de la violencia y la violación, por ejemplo, y el embarazo producto de violación, según Naciones Unidas, eso es considerado tortura. Así que conocer su opinión acerca de dónde sale, de dónde se gesta este proyecto de ley. Sí, en realidad aquí hay lo que es un compromiso con sectores, como usted señala bien, de ultraderecha, pero también hay un extremismo de sectores que coinciden, supuestamente que se reconocen como izquierda, pero que tienen como un eje común estar contra todo avance en la política de género, y que tiene que ver básicamente con el espacio que se han encontrado sectores muy recalcitrantes, vinculados a grupos religiosos, particularmente evangélicos y también católicos, que han hecho de la agenda, de su agenda religiosa, una agenda política. Nosotros ya desde hace algún tiempo vemos cómo estos grupos han ido influyendo tremendamente hasta constituirse efectivamente en espacios de decisión política. Y entonces estos aquí, digamos, proyectos políticos como el de Renovación Popular, que efectivamente es de un sector de ultraderecha, con sectores como el fujimorismo, han combinado bien, pero también lamentablemente tenemos que decir, hay sectores en el partido de gobierno que ven justamente en las políticas de género una amenaza. Entonces han hecho de eso una agenda política y perjudicando gravemente, por un lado, a las mujeres, pero también a programas sociales muy importantes, como es la educación, por ejemplo. Por último, Susana, ¿crees que se convertirá en ley cuando vaya a plenaria? ¿Crees que tendrán los votos necesarios para que se convierta en ley? Es altamente probable que así sea. Ahora, de hecho, nosotras ya estamos canalizando, o sea, hay una serie de leyes que se vienen aprobando que son muy nocivas y que están encontrando un camino en más bien en demandas de inconstitucionalidad, y ese sería el caso de este proyecto de ley que debería ser sometido a una demanda de inconstitucionalidad. Como también igual las leyes que están en espera también de una aprobación, como es el 904 de los textos escolares, que también seguramente vamos a tener que recurrir al Poder Judicial. Es decir, nos enfrentamos a una larga batalla judicial, legal, de derechos humanos, que definitivamente es muy nocivo para el Perú, para las generaciones, pero también para la democracia. Para la democracia, para la institucionalidad, para la sociedad, para todos y todas. Susana, gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego y gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.